Ok, ya estamos grabando. Bueno, la clase pasada vimos los principios bioclimáticos y los principios bioclimáticos se refería a las medidas que vamos a utilizar para hacer un diseño adecuado de nuestro edificio que cumpla con los elementos de sustentabilidad, que ahorre energía y pues precisamente vamos a tener varias estrategias y las utilizamos a partir del diagrama bioclimático de Gibboni, que era sobrepuesto al diagrama psicométrico. Entonces, evaluábamos los datos bioclimáticos que teníamos y ya después de evaluarlos, los graficábamos y de acuerdo a en qué puntos cayeran de nuestro diagrama psicométrico, pues ya decidíamos el tipo de herramientas que teníamos que utilizar. Ahorita vamos a ver otro elemento que nos va a ayudar, que va a complementar esta idea del diseño bioclimático y también nos va a ayudar cuando hagamos el control térmico-mecánico. Entonces, ese elemento va a ser la envolvente térmica. Entonces, vamos a poner la presentación. Y bueno, hace falta que se conecte alguien. ¿Hay alguien conectado como Paola Alarcón? ¿Eres Víctor Hugo Alarcón? Sí, profesor, es que es la culpa de mi hermana. Ah, ok. Sí, no hay problema. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí. Bien, entonces, ¿qué es la envolvente térmica como tal? Vamos a decir que la envolvente térmica es la piel del edificio, es justamente la capa que va a rodear a los usuarios. Cuando hablamos de confort humano dijimos que teníamos que crear edificios para crear un ambiente, o sea, que el aire o que las condiciones higrotérmicas estuvieran de acuerdo a lo que nos genera confort. Entonces, justamente esa capa que va a mantener las condiciones de confort va a ser la envolvente térmica. Aparte, vamos a ver otro elemento importante del confort o de la salud dentro de un edificio va a ser la condensación. Entonces, como es la piel del edificio, pues puede ser cualquier elemento constructivo. Puede ser una pared divisoria, va a poder ser la estructura de concreto, por ejemplo, o va a ser elementos que funcionen como aislantes nada más, o el techo, o el firme. Todo lo que encierre el aire que existe dentro del edificio. Eso va a ser la envolvente térmica y va a ser lo que vamos a estudiar con la transferencia de calor a través de esas paredes, justamente. Entonces, para reducir la demanda energética que vamos a tener, sobre todo en edificios climatizados con aire acondicionado o con calefacción, pues vamos a tener que hacer una envolvente térmica adecuada. Entonces, de esta manera, como dijimos, vamos a complementar tanto diseños bioclimáticos o como los diseños que tengan climatización mecánica o un híbrido de los tres diseños. Entonces, todos los elementos de nuestra envolvente térmica van a tener un valor que se va a llamar U, que va a ser el inverso de R. Y si ustedes recuerdan, la R va a ser la resistencia térmica. Entonces, muchas veces en los manuales de los aislantes, pues se les da el valor U. Entonces, simplemente hay que saber que el U es el inverso de la resistencia térmica en las unidades que ya hemos visto. Y por lo general, para la gran mayoría de materiales, a mayor grosor del material, pues vamos a tener una mayor resistencia térmica, porque si ustedes recuerdan, la resistencia era igual a el espesor entre lambda. Entonces, a mayor espesor, mayor resistencia térmica. Y el mejor aislante siempre va a ser el aire estanco, el aire que no está en movimiento y no tiene filtraciones, tiene el mayor valor de resistencia térmica. Eso también lo vimos en las tablas en la clase de transferencia de calor. Entonces, por lo general, entre menor sea la densidad del material que estemos utilizando, pues va a tener una mayor resistencia. Y eso va a ser porque para que tenga menor densidad va a tener burbujas de aire atrapadas dentro de él. Pero bueno, esa también diferencia de densidad nos puede generar algunas otras complicaciones como con la condensación o con también el aislante térmico muchas veces sirve como aislante sonoro, pero si es poco denso el material, entonces fácilmente pasa las ondas sonoras. Entonces ahí hay que buscar la mejor solución que sirva para todos. Entonces justamente los aislantes térmicos, que son el elemento que compone o principal de nuestra envolvente térmica, va a ser
justamente el elemento principal, y va a tener ciertas, o tienen que cumplir con ciertas características, que les vamos a dar un número cualitativo del 1 al 5, o sea, siendo el 5 el mejor comportamiento y siendo el 1 el peor comportamiento, porque hay muchos tipos de aislantes térmicos con muchas características diferentes. Entonces, las características importantes de un aislante va a ser, en primer lugar, la incompresibilidad, que eso se refiere a que el aislante resista cargas. Si va a ir en un techo o en una azotea y vamos a poder caminar sobre el aislante, pues el aislante tiene que ser capaz de no compactarse o de recuperar su forma. La otra es que resista cambios de temperatura sin expandirse demasiado, que es lo que llamamos la estabilidad dimensional. Comportamiento contra el agua, porque van a haber ciertos aislantes que cuando estén húmedos, su valor de resistencia térmica va a bajar considerablemente. Otros que simplemente van a ser impermeables. Va a depender mucho del material que se utilicen. Otro va a ser justamente el comportamiento mecánico o cómo va a resistir esfuerzos, sobre todo aquí en lugares sísmicos como la Ciudad de México, donde no toda la estructura se mueve monolíticamente, sino que se pueden mover diferentes elementos, y bueno, eso podría causar fracturas en los aislantes térmicos. Y por último, vamos a ver que es muy importante la permeabilidad al vapor de agua. En general, entre menos permeable sea, entre menos permita que pase el vapor de agua, vamos a tener un mejor aislante. Y hay tres principales tipos de aislantes térmicos. Va a ser minerales, sintéticos y naturales. Y ahorita vamos a ver cada uno de esos tipos. Y como ya les comenté, pues no solamente sirven para mejorar el comportamiento de transferencia de calor, sino que también nos pueden dar aislante acústico, pueden servir como protección contra fuego y, bueno, también pueden proteger la estructura de que se deteriore. Entonces, en primer lugar, vamos a tener los aislantes minerales, pues que como su nombre lo dice, pues tienen un origen geológico o un origen de rocas o de minerales. Y uno de los principales va a ser la fibra de vidrio, que realmente viene de la arena, o también puede generarse a partir de vidrio reciclado. Se fabrica en grandes hornos que como que la inflan y generan filamentos muy largos que quedan entretejidos entre sí, por eso queda como una esponja que va a ser la fibra de vidrio, o en otros lugares también le llaman lana, porque es como si fuera pues justamente como lana, como un textil, pero su origen es de vidrio. Hay otro que va a ser fibra de roca, que va a ser a partir del basalto, y la ventaja que tiene es que tiene muy buena resistencia a compresión, y ahorita les voy a mostrar una foto de cada uno de estos materiales para que sepan de qué hablamos. La fibra de escoria de altos hornos, que la escoria de altos hornos pues es justamente la ceniza que queda de quemar el carbón en los altos hornos. Y bueno, también, si ustedes recuerdan, hay un tipo de concreto que se puede hacer con la escoria de altos hornos. Perlita, que es un cierto mineral de muy baja densidad. La vermiculita, que también simplemente se hornea la mica, entonces se infla la roca, pues baja mucho su densidad. Pero bueno, el problema que tiene es que puede tener asbesto. Y otro que va a ser el vidrio celular, que se funde y se le inyecta con gas para que se hagan como que burbujas y también tenga muy baja densidad. Antes el que se usaba también era el asbesto, pero bueno, el problema es que es altamente cancerígeno, y de hecho lo que se tiene que ahora es quitarlo. De todos los edificios viejos de los 70s que todavía tienen asbesto, lo que tendríamos que hacer es quitarlo. Entonces, bueno, aquí hay una foto de la fibra de vidrio, no sé si ya estén familiarizados, es muy común este aislante, o también tiene muchos otros usos diferentes. La fibra de roca, que como ven es más compacta, más densa, y por eso tiene mayor resistencia a la compresión. La fibra de escoria, que muchas veces se coloca de manera proyectada, y entonces por eso decimos que puede proteger la estructura, porque esto va a funcionar como retardante de incendios, protegiendo la integridad y la capacidad de carga de las estructuras, y pues también va a evitar que la estructura se esté oxidando, ¿no? O que tenga algún tipo de corrosión si es una estructura de acero. La perlita, que puede ser de esta manera granular o pues ya fabricada como láminas. Vamos a tener también la vermiculita, que como ven está inflada porque se horneó. El vidrio celular, que como ven es muy poroso. Y pues también se puede fabricar en bloques que van a facilitar la colocación. Ahorita vamos a ver algunos detalles constructivos de cómo colocar el aislante térmico.
Otros son sintéticos, que realmente pues, son materiales químicos, plásticos, tienen muy buenos valores de aislamiento, muy buen comportamiento, pero muchos son difícilmente reciclables y pues muchos también van a expedir vapores tóxicos cuando se quemen. Pero como ya dijimos, tienen buena resistencia al agua y al vapor de agua. Entonces está el poliestireno expandido, que no es más que el unicel, poliestireno extruido, espuma de poliuretano, espuma de policloruro de vinilo o de PVC y la espuma fenólica. O sea, aquí está el unicel, que simplemente son unos bloques de unicel grandotes que se colocan en la pared para dar aislamiento. Este que es el poliestireno extruido, que es el mismo material que el unicel, pero compactado, entonces por eso es mucho más, tiene un espesor mucho más pequeño y tiene un mayor aislamiento térmico. Pero bueno, tiene varios problemas el poliestireno extruido que vamos a hablar cuando lean. Hay una lectura en este tema acerca de esto y también más adelante vamos a hablar acerca de, cuando hablemos de ciclo de vida, vamos a hablar acerca del poliestireno extruido. La espuma de poliuretano es muy buena porque viene en las latas y pues simplemente se va aplicando, es muy buena para sellar elementos donde haya filtraciones, también es complicada de aplicar porque se pega todo, pero bueno, también puede, en ciertas aplicaciones puede ser muy buena. Y la espuma fenólica, pues que también se produce a partir del fenol, que es un elemento químico, bueno, un compuesto químico, no es muy común, pero también existe este aislante. Y por último, también van a haber unos aislantes naturales, que bueno, son los que más tienen el potencial de poderse llamar como sustentables, porque son biodegradables, el uso de recursos para fabricarlos es mucho menor, pero bueno, también van a tener pues ciertos contras, ¿no? No son tan buenos y no son tan comunes, por eso suelen ser un poco más caros. Después el pluma de ganso o plumón de ganso. La pluma es la pluma completa y el plumón de ganso, si ustedes ven una pluma, tiene como que un elemento duro en el centro, que con lo que se utiliza para escribir, y tiene unas partes muy delgaditas que generan como que ya la forma de la pluma. El plumón son estas partes delgaditas, se le quita la parte gruesa y se le queda lo delgadito, y eso tiene todavía mejores características de aislante. Corcho expandido, lana de cáñamo, lana de oveja, de algodón, guata de celulosa, que es más que papel reciclado, el adobe también es muy buen aislante, la paja o zacate, o sea, las pacas de paja, y bueno, también hay fibra de coco, barro, fibra de junco, etcétera. Hay muchas posibilidades de aislantes naturales que se están empezando a utilizar cada vez más. Entonces, cuando usamos pluma de ganso, pues no consiste en simplemente agarrar la pluma como tal y ponerla, sino que son productos ya procesados en forma de rollo que facilitan su aplicación. Igual el corcho expandido, pues se venden unas láminas especiales específicas para la industria de la construcción. La guata de celulosa también tiene la ventaja que se coloca de manera proyectada y es muy poco densa y puede cubrir grandes espesores de manera sencilla. La lana de cáñamo igual pues son unos rollos ya hechos específicamente como aislante. La lana de oveja igual ya fabricada de esta forma. Lana de algodón y justamente este producto en especial que tiene la foto es un producto reciclado. De hecho son pantalones de mezclilla reciclados y por eso tiene ese color particular. El adobe, que también funciona, tiene muy buenas características de aislamiento. Y bueno, también se pueden utilizar las pacas de paja. También el problema es que como son biodegradables estos materiales, pues se pueden empezar a degradar donde están y pueden empezar a generar ciertos olores. Entonces hay unos que tienen ventajas contra otros. Algunos se pueden utilizar fácilmente en la autoconstrucción, como las pacas de paja, y ya en grandes edificios de varios niveles, pues hay otros productos como estos que puede convenir utilizar porque tienen mejor comportamiento. Hay otros tipos de aislantes que no son tan comunes. Hay blocks que tienen valor divisorio, o sea, bueno, lo ideal no es usarlo ya en mampostería, sino como muros divisorios. Y pues también hay, o sea, los materiales estructurales de gran espesor se pueden utilizar también como aislantes, como el concreto, y sobre todo el concreto lo que nos va a dar va a ser una muy buena masa térmica o una muy buena inercia térmica. Este bloque monomuro, justamente como tiene poca densidad y tiene muchos elementos de aire cerrados que no se van a poder mover entre sí, pues tiene muy buen valor de aislante y pues es económico y es muy común actualmente en las construcciones.
El concreto celular también, que bueno, si tuviéramos las clases presenciales podría enseñarles un pequeño bloque que yo tengo, que se fabrica exactamente igual que el vidrio celular, es decir, el colado o la cimbra es una cimbra especial en la que se está inyectando gas en lo que se hace el fraguado, y por eso queda de baja densidad el concreto. Y también hay un concreto aligerado con poliestireno o con perlita también. Hay otro, este no es muy común aquí en México, pero bueno, se llama tierra compactada, que realmente es como un adobe colado, entonces con el que se pueden hacer muros monolíticos, que también tiene buen valor de aislante y pues una resistencia a la compresión aceptable. Entonces, aquí les dejo algunas tablas para que vean algunas conductividades de aislantes comunes. Y también en este sitio web está en francés el sitio web, pero ahí viene información de aislantes naturales, que no viene, que aquí sobre todo son aislantes artificiales. Y bueno, esta tabla es de un documento chileno sobre aislantes que viene también en la bibliografía. En la bibliografía principal se llama Aislamiento térmico de exteriores. Entonces, como les comenté al inicio de la clase, uno de los elementos muy importantes de la envolvente térmica va a ser evitar la condensación. Entonces hay que recordar que el aire siempre va a tener una cantidad absoluta de humedad. Es decir, por cada kilogramo de aire seco va a haber una cierta cantidad de gramos de vapor de agua. Y la humedad relativa va a depender de la temperatura a la que estemos. Es decir, a una humedad absoluta podemos tener ya sea 10% de humedad o 60% de humedad, o puede haber condensación. Esto todo depende de la temperatura. Entonces, justamente si la temperatura del aire baja y entonces resulta que es menor que la temperatura de rocío, y hay que recordar que la temperatura de rocío es cuando la humedad relativa es del 100%, entonces va a haber condensación. Y lo que queremos evitar nosotros es la condensación. Entonces, si tenemos una pared y tenemos el exterior y el interior, y resulta que el exterior está frío y el interior está caliente, entonces la superficie de mi pared va a estar más fría que el aire del interior. Entonces, como está más fría, puede llegar a suceder que esta superficie esté a una temperatura menor que la temperatura de rocío del aire. Si eso sucede, va a haber condensación en esta pared. Y por el contrario, si lo vemos al revés, en un clima muy cálido, que hace mucho calor afuera y adentro hace mucho frío porque se está usando aire acondicionado, esta pared exterior puede estar más fría que el aire del exterior. Y entonces por eso muchas veces alrededor del aire acondicionado vemos condensación, porque esa pared está a una temperatura menor que la temperatura de rocío del aire. Pero no solamente puede pasar en la superficie de la pared, también puede alcanzarse la temperatura de rocío en un punto intermedio entre diferentes capas de nuestros elementos constructivos, y eso se va a llamar condensación intersticial. Y esa es todavía peor, porque va a dañar los elementos estructurales y constructivos. Entonces, vamos a tener que calcular también si hay condensación o si no hay condensación. Entonces, cada material va a tener una cierta permeabilidad que, bueno, aquí no les estoy poniendo la unidad, viene más adelante en unas tablas de las unidades de estos elementos, pero entonces la permeabilidad va a ser la capacidad o la facilidad con la que va a poder pasar el vapor a través de un material. Entonces, hay permeabilidad con respecto al agua, que ya la han estudiado mucho en otras, por ejemplo, en geotecnia, que es qué tan fácil pasa el agua a través de un material, pero también hay permeabilidad al vapor de agua, que es qué tan fácilmente pasa el agua, pero en un estado gaseoso, que es la que nos va a interesar en esta situación. Y bueno, la podemos llamar como permeabilidad o como resistividad, que es justamente el inverso, simplemente la permeabilidad a la -1. Van a haber algunos materiales muy delgados, por ejemplo, una bolsa de basura, una lámina de una geomembrana que sea impermeable, donde el grosor pues ya no va a ser importante o no va a pintarse, el grosor es de milímetros. Entonces no tiene sentido hablar de la permeabilidad que depende del espesor. Entonces vamos a hablar acerca de la permeancia, que la permeancia va a ser un valor de resistencia al flujo del vapor de agua, pero ya sin tomar en cuenta el espesor. Entonces simplemente vamos a calcular, así como calculábamos la resistencia térmica, que era el espesor entre lambda,
que la lambda era la conductividad térmica, vamos a calcular la resistencia al vapor de agua. Entonces son las mismas fórmulas, son fórmulas análogas exactamente iguales, simplemente van a cambiar las unidades. Pero de igual manera, la resistencia al vapor de agua va a ser el espesor entre la permeabilidad del material o el espesor entre la resistividad al vapor. Y si tenemos un material muy delgado, bueno, entonces la resistencia al vapor de agua va a ser la permeancia a la -1. Y vamos a hacer un cálculo exactamente igual que hacíamos el cálculo de cómo iba variando la temperatura a lo largo de diferentes capas con nuestros aislantes en nuestra transferencia de calor. Aquí vamos a ver cómo cambia la presión de vapor en diferentes capas. ¿Ok? Entonces, en la transferencia de calor, lo primero que calculábamos era el flujo de calor, que era la phi, y que justamente la phi es la diferencia de temperatura entre la suma de todas las resistencias térmicas de todas las capas. Aquí el análogo inmediato y exacto va a ser el flujo de vapor, que va a ser I minúscula y va a ser la diferencia de las presiones de vapor entre la suma de las resistencias al flujo de vapor. Y las presiones de vapor de cada lado de la pared las vamos a calcular de acuerdo a nuestro diagrama del aire húmedo o las fórmulas que yo les di en la clase de ciclometría. Yo conozco la humedad absoluta o la humedad relativa y a partir de eso puedo calcular la presión parcial de vapor. Muchas veces no nos, o sea, en transferencia de calor sí es importante saber cuál es el flujo térmico, de hecho es de las cosas que más nos interesa, pero aquí el flujo de vapor no nos interesa realmente saber cuánta masa de agua está pasando de un lado al otro. Entonces, en estas fórmulas, pues yo podría sustituir delta PV entre la suma de RB por I, pero muchas veces no nos interesa calcular el flujo de vapor por separado, entonces simplemente dejamos esto para ahorrarnos el cálculo del flujo de vapor. Pero si ustedes ponen una I, van a ver que este cálculo por capas va a ser exactamente el mismo, porque en el otro caso era la temperatura en una capa menos la phi por la resistencia de esa capa. Aquí va a ser la presión de vapor en una capa menos la I por la resistencia de esa capa. Entonces es exactamente el mismo cálculo y las mismas fórmulas. Simplemente hay que tener en cuenta que la presión de vapor 0 pues va a ser la presión de vapor del interior y la presión de vapor N va a ser la presión del vapor del exterior. Entonces, pues simplemente de esa forma vamos a ir de un lado a otro calculando la presión parcial de vapor en cada una de las capas. Y ya que tenemos la presión parcial de vapor en cada capa, vamos a convertirla en temperatura de rocío, que esta fórmula también ya se las di en la clase de ciclometría, está en esas presentaciones, pero se las vuelvo a poner aquí, de cómo podemos convertir de presión parcial de vapor a temperatura de rocío. Entonces, ¿por qué es importante justamente tener, calcular también esto o resistencia al flujo de vapor? ¿O por qué es o qué relación tiene la resistencia térmica entre la resistencia al flujo de vapor? Entonces, si tenemos un material con un espesor entre lambda muy pequeño, que esto se va a referir justamente a que tenemos muy poco aislante, o sea, es poco aislante esta capa, simplemente la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura de la superficie va a ser muy alta, va a haber una gran caída. Entonces, es posible que esta temperatura de la superficie interior se encuentre abajo del punto de rocío de la temperatura interior y haya condensación. Entonces, si tenemos un material que tiene muy buen aislamiento, entonces la principal caída de temperatura va a ser a lo largo de nuestro material con un gran valor de aislamiento. Entonces la temperatura de la superficie interior va a estar más cercana a la temperatura interior y es más difícil que alcance el punto de rocío. Entonces por eso el dar un buen valor de aislamiento nos va a ayudar a evitar las condensaciones. Y aquí justamente para diferentes materiales de la construcción y diferentes tipos de aislante, pues vienen los valores de la resistividad al vapor. Y aquí justamente están las unidades de la resistividad al vapor, que son unas unidades extrañas. Son meganewton segundo entre gramo metro. No parecen tener mucho sentido, pero si ustedes hacen el análisis dimensional, pues van a darse cuenta que sí tienen sentido estas unidades.
Aquí también hay la resistividad. También habla de resistividad al vapor en meganewton segundo gramo metro, pero esta tabla está mal. Realmente debería hablarnos de la permeancia, y entonces la unidad ya no son meganewton segundo entre gramo metro, simplemente son meganewton segundo entre gramo. Eliminamos el elemento del espesor, porque estamos hablando de láminas muy delgadas, o sea, hoja de aluminio de 8 micrómetros, o lámina de polietileno de 0.1 milímetros. Pero si nos damos cuenta, el valor de resistencia al flujo de vapor es muy alto de estas láminas. Entonces, vamos a hablar ahorita más adelante de lo que es una barrera de vapor. Entonces, para hacer el cálculo de condensación de una pared, vamos a tomar un valor específico de temperatura tanto en el interior como en el exterior. Entonces, hay que calcular la condensación para todas las paredes que estén expuestas al exterior. Entonces, un techo, el del último piso, pues también va a estar expuesto al exterior. Pero si tenemos, por alguna razón, se nos ocurrió construir el muro de un piso aquí y el muro de un piso acá más adelante, pues también este elemento del piso va a tener contacto con el exterior. Y también hay que calcular para evitar la condensación. Entonces, del lado del exterior vamos a tomar el par de temperatura-humedad. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada de diseño bioclimático, trabajábamos con los pares de temperatura-humedad relativa. Entonces vamos a tomar el peor caso, que va a ser la temperatura más baja con la humedad relativa más alta posible. Y ese va a ser nuestro valor de diseño en el exterior. Y en el valor de diseño en el interior de nuestro edificio va a ser de acuerdo a ciertas tablas y con una humedad relativa del 50%. Vamos a tomar unos valores de resistencia superficial, y la resistencia superficial es el coeficiente de convección. Entonces, justamente el coeficiente de convección, que habían unos valores estándares para interior y para exterior, pues vamos a tomar otros valores especiales aquí para ciertas superficies, que ahorita también les muestro la tabla. Entonces, vamos a calcular el perfil de temperatura, como lo hicimos en la clase de transferencia de calor, y después vamos a calcular el perfil de presiones de vapor. Ese perfil de presiones de vapor lo vamos a convertir a un perfil de temperaturas de rocío, y si hay una intersección entre el perfil de temperatura y el perfil de temperatura de rocío, vamos a tener condensación. Aquí vienen las temperaturas de diseño para condensación. O sea, no quiere decir obviamente que en un gimnasio vamos a tener una temperatura de 15 grados, sino que es la temperatura más baja posible que podamos tener. Es el peor caso. Entonces, por eso va a ser el diseño para condensación. Igual aquí viene para ciertos lugares como esquinas o atrás de muebles, etcétera, van a haber ciertos valores especiales que van a ser más estrictos de resistencia superficial, que nos van a llevar a un peor caso. Entonces nos van a dar un margen de seguridad al diseñar nuestro envolvente térmica para evitar la condensación. Entonces aquí un ejercicio pues muy rápido que nada se los voy a platicar, pero como tienen ustedes esto grabado, pues pueden resolverlo con más calma ya después ustedes. Y en la segunda serie van a ver un par de ejercicios al respecto de esto, pero van a ver que es exactamente lo mismo que los ejercicios de transferencia de calor. Entonces, si tenemos un muro que tenga estas capas, es decir, en el exterior va a tener un aplanado de yeso de 3 centímetros, una hilada de tabiques de 7 centímetros de espesor, un aislante de esta marca Owens Corning del producto Foamular, que es de poliestireno extruido, de 7.6 centímetros de espesor, y si vemos la ficha técnica va a decir que tiene una resistividad al vapor de 8.76 meganewton segundos entre gramo metro. Y en el interior pues también va a tener un aplanado de yeso de 3 centímetros. Ya haciendo el análisis de nuestra localidad, pues vemos que el peor caso es menos 5 grados de temperatura en invierno y un 90% de humedad. Entonces es un lugar que hace frío, pero que es muy húmedo en invierno. Y eso va a ser un caso peor. Y en el interior pues vamos a tener 18 grados con la humedad de diseño que va a ser 50% de humedad. Y escogemos 50% porque si recuerdan la clase de confort, decíamos que el rango de confort de humedad era de 30 a 50%. Entonces estamos escogiendo el valor más alto. A ver, no está. Ok. Entonces, pues simplemente lo que tenemos que hacer, y esto lo pueden hacer fácilmente en Excel, no les recomiendo que lo hagan a mano, este tipo de ejercicios, porque es muy fácil equivocarse y luego son muchos cálculos, y en Excel es muy rápido.
Entonces, pues podemos tener una columna donde pongamos nuestros espesores, las lambdas o las conductividades de cada capa. Vamos a tener otra columna que van a ser las resistencias térmicas de cada capa, que simplemente va a ser el espesor entre la lambda. Vamos a tener una resistencia del exterior, que va a ser el coeficiente de convección, una resistencia del interior, que va a ser el coeficiente de convección del interior, o si nos hablara el ejercicio de que es una zona especial como una esquina, pues tendríamos que irnos a estos valores de esta tabla. Y sumamos todos estos valores y obtenemos una resistencia equivalente. Tenemos también otra columna que va a ser la temperatura. Al inicio solo conocemos la temperatura del exterior y la temperatura del interior. Entonces, para calcular el flujo térmico, pues es la diferencia de temperaturas entre la resistencia equivalente. Y pues simplemente nos da este flujo. Y ya con este flujo, pues podemos ir capa por capa calculando las temperaturas. Simplemente vamos a hacer esta temperatura menos el flujo por la resistencia. Y así obtenemos un perfil de temperaturas. Y ahí pues viene la parte nueva del ejercicio, que va a ser calcular la resistencia al flujo de vapor de agua. Entonces, otra columna vamos a igual poner para cada capa las resistencias al flujo de vapor, y hay que tener en cuenta que pues la capa que corresponde al coeficiente de convección, que dijimos que era esa capa de aire, esa capa de laminar de aire, pues no tiene resistencia al flujo de vapor y por eso no lo estamos considerando. Entonces, ponemos la resistencia buscándolo en las tablas de cada material y de igual manera, pues vamos a hacer el espesor entre la resistividad y obtenemos la resistencia al vapor. Bueno, ya nos va a desconectar ya se está acabando los 40 minutos, entonces voy a cerrar la presentación y nos volvemos a conectar con la misma liga y la misma contraseña. Entonces, a ver, dejamos de compartir y finalizamos. Y bueno, entonces les comentaba que esta nueva parte, pues simplemente vamos a ver para cada capa de material la resistividad del vapor, y para la resistencia al flujo de vapor, pues es la misma fórmula, ¿no? El espesor entre la resistividad y obtenemos la resistencia al vapor. Y empezamos a aplicar nuestras fórmulas. Tenemos que obtener la resistencia del vapor equivalente, que no es más que la suma de todas, y para cada capa vamos a calcular la presión parcial de vapor, perdón. De la presión parcial de vapor va a ser simplemente la resta de la presión parcial de vapor de una capa menos la división entre la diferencia de presión parcial de vapor entre el exterior y el interior entre la suma de las resistencias al vapor por la resistencia al vapor de la capa que estamos estudiando. Y ya que tenemos las presiones parciales de vapor, las convertimos a temperaturas de rocío. Entonces, igual estas condiciones iniciales, pues hay que utilizar las fórmulas para convertirlo de humedad relativa a humedad absoluta y luego de humedad absoluta a presión parcial de vapor. Entonces, aquí ya pues les calculé la presión parcial de vapor del exterior y del interior, que va a ser de 1032 pascales en el interior y de 378 pascales en el exterior. Y pues con la fórmula vamos calculando las presiones parciales de vapor en las capas intermedias y lo convertimos a temperatura de rocío. Entonces, en nuestro diagrama con las capas, que ya hemos visto antes, vamos a graficar esta línea sólida, es la temperatura del aire o la temperatura de cada capa, y la línea punteada va a ser las temperaturas de rocío. Entonces, como podemos ver, en este punto, entre la capa de yeso del acabado y la de tabique, prácticamente coincide la temperatura. De hecho, realmente es mayor la temperatura de rocío. Aquí obviamente no se alcanza a ver prácticamente, pero aunque no coincidiera, si es demasiado cercana, podemos pensar que hay un enorme riesgo de condensación. Porque si la temperatura de rocío es mayor que la temperatura del aire en ese punto, pues quiere decir que la humedad relativa es mayor al 100%, y si la humedad relativa es mayor al 100%, entonces hay condensación.
Entonces va a haber una condensación intersticial. Entonces, para eliminar esto, pues lo que podríamos hacer sería, a lo mejor, por ejemplo, aumentar el aislante o tomar algunas otras medidas para que esta gráfica de la temperatura y la gráfica de la temperatura de rocío estuvieran más separadas y no tuviéramos el riesgo de condensación. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda acerca de este cálculo de condensación. Les digo que es muy parecido al cálculo de las resistencias térmicas. Y bueno, si no tienen dudas, entonces continuamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué queremos evitar la condensación? Porque lo primero que va a pasar es que va a aparecer moho en las esquinas, ya sea en el interior o en el exterior, y es más grave si es intersticial, porque si es intersticial, no vamos a ver esa condensación. Entonces, este moho, que supongo que lo han visto, es muy común en muchos lados, pues va a afectar nuestra salud. Entonces nos va a generar asma, sinusitis, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Muchos problemas. Ya les comenté que algunos materiales, si están húmedos, pierden la capacidad de aislar, entonces no sirven para nada. Y la mayoría de los materiales de construcción, al estar húmedos, oxidan y van a disminuir su vida útil. Y todo eso, pues, nos va a generar mayores costos de mantenimiento, porque estar arreglando esto es complicado y es caro. Vamos a tener también posibles daños estructurales si se oxidan varillas y otros elementos metálicos. Y bueno, aparte de esto, o sea, este es un problema de humedad. Este es un problema de humedad por condensación, pero hay que recordar que también existe el problema de humedad por capilaridad, que es el que sucede en las bases y es cuando la humedad sube del suelo. Y eso se puede solucionar, pues, impermeabilizando la base de nuestros muros o nuestra cimentación. Este lo vamos a solucionar por medio de un diseño de una adecuada envolvente térmica. Entonces, ¿cómo vamos a evitar este problema? Pues va a ser utilizando una barrera de vapor. Y una barrera de vapor justamente va a ser una capa delgada de muy alta resistencia al vapor de agua. Que ya dijimos era una lámina de metal o una lámina de plástico, que lo que va a hacer justamente es bloquear el paso del vapor de agua. Va a evitar que haya un flujo de vapor de agua y justamente entonces va a evitar la condensación. El dónde ubicar esa barrera de vapor dentro de nuestro muro es muy importante también. Entonces tiene que ir del lado caliente del aislamiento. Entonces, si tengo mi aislamiento y tengo mi interior caliente y mi exterior frío, pues tiene que ir del lado del interior caliente. Pero si el exterior es el que está caliente y el interior es el que está frío, pues tiene que ir del otro lado. Es muy importante eso porque si la ponemos del lado frío del aislante, vamos a promover la condensación. Entonces, vamos a generar el problema que estamos buscando evitar. También a veces los muros pueden tener cámaras de aire intermedias, entonces para evitar condensaciones se puede ventilar esas cámaras de aire o se les puede agregar un dren. Y bueno, también hay que tener cuidado cuando apliquemos el último acabado o el impermeabilizante, porque si está húmedo los elementos y ponemos algo que selle el vapor, pues justamente vamos a atrapar la humedad dentro del muro. Y pues al colocar la barrera de vapor, son lienzos o pliegos y va a tener que haber ciertos traslapes. Entonces hay que hacer muy bien esos traslapes de acuerdo a lo que nos diga el fabricante para que no haya discontinuidades por las que pueda pasar fácilmente el vapor de agua. Y algunos aislantes cuando lo compran pues ya tiene incluida la barrera de vapor, lo cual facilita la instalación. Aquí hay unos diagramas de cómo instalarla o en qué parte de la losa iría la barrera de vapor. Aquí tenemos una losa con el interior y el exterior y tiene un acabado y tiene un firme, tiene justamente un aislante térmico y una losa de concreto. Y justamente la barrera de vapor, que también podría ir en esta parte, pero en este caso por facilidad la pusieron aquí, pero está yendo del lado caliente, es decir, del lado del interior. Igual aquí con una chapa galvanizada, va la chapa galvanizada inclinada y vamos a tener un plafón y el aislante va a ir sobre el plafón y justamente la barrera de vapor va abajo del aislante en el caso de que el lado interior sea el lado caliente. Aquí tenemos un detalle de cómo ir en un muro. Podemos tener un muro sencillo que simplemente sea pues, mampostería, aislante y acabados y pues justamente iría del lado caliente, en este caso del interior, es donde iría la barrera de vapor para evitar la condensación. O también podemos tener ya algo más complejo, que serían 2 hiladas de mampostería
y el aislante en medio de las dos hiladas. Y justamente, de cualquier manera, la barrera de vapor va del lado caliente, que por lo general va a ser el interior, pero no siempre. Aquí hay una pequeña imagen de algún tipo de aislante, y como ven, el aislante trae su propia lámina, que va a ser la barrera de vapor. Otro tipo de barrera que podemos tener va a ser la barrera radiante. Simplemente la barrera radiante, pues es como que cubrirlo con papel de aluminio, y pues, lo que tiene la capa metálica, ustedes recuerdan, los metales tienen una alta reflectancia, es decir, reflejan los rayos del sol o el calor, y tienen una baja emisividad en onda larga. Entonces, al tener una baja emisividad de onda larga, quiere decir que emiten poco calor, pero también absorben poco calor. Entonces, la idea y lo importante es que entre la barrera radiante y nuestra siguiente capa tiene que haber un espacio de aire, porque si no hay este espacio de aire, pues no va a servir de nada la barrera radiante, porque el calor se va a transmitir por conducción. Y lo que queremos es bloquear la transferencia de calor. Entonces, lo que hace justamente la barrera radiante en climas muy cálidos es rebotar el calor del exterior. Pero también, y lo vamos a ver en control térmico natural, pues una buena forma de refrigerar locales o de bajar la temperatura es con el enfriamiento radiativo nocturno, que ya lo vieron ustedes también en la lectura sobre cómo se fabricaba hielo en Persia. Entonces, como esto tiene una muy baja emisividad, pues no va a irradiar calor en la noche. Entonces, si se quedó muy caliente el interior, pues no vamos a poder perder ese calor en la noche. Entonces, nos da un beneficio de rebotar los rayos del sol en el día, pero perdemos el enfriamiento radiativo nocturno. Entonces, en ciertos casos y con un buen análisis puede ser útil la barrera radiante, pero no siempre lo es. Y ahora sí, ¿en qué parte va el aislante? Ya dijimos que la barrera de vapor va en el lado caliente del aislante, pero ¿en qué el aislante va? ¿En el interior, va en el exterior, va en medio? La respuesta realmente es que puede ir en cualquier parte de mi muro o de mi losa, de acuerdo a mi sistema constructivo, pero va a influir importantemente en cómo se comporta nuestro edificio. Entonces, si ustedes recuerdan, hablamos que uno de nuestros elementos bioclimáticos va a ser la inercia térmica. Es decir, entran los rayos del sol y en vez de calentarse el aire, lo que se va a calentar va a ser la losa o el elemento estructural. Y ese elemento estructural va a guardar calor y después en la noche que haga frío va a liberar el calor y eso va a disminuir o va a mitigar las variaciones tan altas de temperatura en el día y en la noche. Entonces, nuestros elementos de masa térmica, que sobre todo van a ser elementos de mampostería o de concreto muy gruesos, van a irradiar ese calor o van a liberar ese calor hacia donde haya menos resistencia térmica. Es decir, si de un lado hay un aislante térmico y del otro lado no hay aislante térmico, pues el calor se va a liberar hacia donde no haya aislante térmico. ¿Ok? Entonces, si yo quiero aprovechar esa inercia térmica, pues entonces el aislante térmico tiene que estar, o más bien, mi elemento de masa térmica tiene que estar en contacto con el aire interior. Si yo pusiera el aislante térmico en esta parte, es decir, entre el aire y mi elemento de concreto, pues el calor del concreto se liberaría hacia abajo y perdería justamente esa inercia térmica. Si por el contrario pongo aire, concreto, aislante, el calor se va a liberar hacia arriba, hacia el aire. Entonces, ahora sí voy a aprovechar esa masa térmica. Pero si recuerdan ustedes en la clase de arquitectura bioclimática que en los climas cálidos secos, lo que teníamos que evitar era la masa térmica de los techos. Los techos idealmente no deben tener masa térmica si hace mucho calor. Entonces, ahí sí puedo colocar mi cuarto, aislante y techo, y justamente el calor que absorbe el techo lo va a liberar hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, justamente por eso también es importante, o sea, el aislante lo puedo colocar donde yo quiera de acuerdo al tipo de aislante, y justamente por eso hay que ver qué características de resistencia a la compresión, etcétera, tiene, pero el donde lo coloque va a modificar el comportamiento térmico de mi edificio. Y justamente al mejorar la masa térmica, vamos a tener esta gráfica donde tenemos la radiación solar, y esto que tiene color va a ser el calor que absorbe o que libera nuestra losa de concreto. Entonces la idea es que cuando haya mucha radiación solar, en vez de calentarse el aire, absorba calor y se caliente la losa, y que cuando baje la radiación solar,
En vez de enfriarse el aire se caliente porque la losa de concreto está emitiendo calor, está regresándole calor y así va a ser más constante la condición de temperatura. Y esa es una de las mejores estrategias bioclimáticas que vamos a tener y lo podemos lograr gracias a la envolvente térmica de acuerdo al uso del aislante que tengamos. Ahora vamos a ver algunos detalles constructivos de diferentes tipos de aislamiento, con algunas imágenes. Entonces, el primero que vamos a hablar va a ser el sistema de aislación térmica exterior y acabado. Entonces, va a ser aislante por el exterior del muro y se va a llamar EIFS por sus siglas en inglés. Entonces, vamos a tener nuestra estructura que puede ser un muro de concreto, un muro de mampostería, y lo que se le va a colocar va a ser un adhesivo. Por lo general es como una malla y se le pone ya sea mortero o se le puede poner un tipo de pegamento y sobre ese pegamento se va a pegar nuestros bloques de aislante, que en este caso me está hablando del poliestireno expandido. Ya que tengo ese aislante, sobre ese aislante se le va a poner otra malla de fibra de vidrio y se le va a poner otro pegamento, que en este caso nos está hablando esa imagen de un mortero, y ahora sí vamos a poner el imprimante o el acabado final. Entonces justamente va estructura, adhesivo, aislante, adhesivo y el acabado que le vayamos a poner del tipo que sea, ¿no? También en caso de que tengamos un muro realmente divisorio muy ligero, que sea algo, por ejemplo, de Duroc, con estos perfiles de metal, igual se puede poner sobre el Duroc, por ejemplo, se le puede poner, aquí ahora sí nos está hablando de la barrera de humedad, un adhesivo, el aislante, otro adhesivo y el acabado. Entonces, aquí hay otro tipo, aquí en vez de fijar el aislante, que les digo son estos bloques, en este caso nos está hablando de los bloques de unicel, del poliestireno expandido, que son muy, muy gruesos y muy grandes. En vez de pegarlo con un tipo de adhesivo, lo está pegando con estos moños. Estos moños van con un taquete a nuestro muro divisorio, que en este caso es del bloque monomuro, y pues simplemente va a sostener eso en su lugar al aislante. Y ya sobre el aislante, lo que vamos a poner va a ser pues otra capa de yeso o del acabado que yo quiera poner. Otro tipo va a ser la fachada no ventilada. Aquí dijimos simplemente yo voy a pegar el aislante con un tipo de adhesivo, o si no quiero pegarlo directamente con adhesivo, utilizo estos moños y sobre eso pongo el acabado. Este otro le van a llamar fachada no ventilada, porque ahora sí ya tengo mi muro de estructural y sobre eso voy a poner una fachada, y la fachada va con una subestructura. Es decir, tengo mi muro de concreto y va una subestructura que va a ser unos perfiles metálicos, puede ser de aluminio o puede ser de acero galvanizado, y sobre ese perfil va montado el acabado. Ajá. Y el acabado puede ser de metal, fibrocemento, de piedra. Hay muchos tipos de acabado que se le puede poner, y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un sándwich. Justamente en ese espacio que quedaría hueco de la subestructura, vamos a poner el aislante. Entonces vamos a tener ahora sí estructura, aislante y nuestro acabado. Y el acabado va a estar montado en una subestructura de perfiles de metálicos, y eso va a estar aplastando al aislante, y eso va a mantener al aislante en su lugar. Y justamente el perfil pues va a ir montado de acuerdo a con unos ciertos taquetes, ¿no? Sobre nuestra estructura. Entonces, aquí hay una imagen de cómo va la fachada no ventilada. Tenemos igual el bloque monomuro. Se está poniendo estos perfiles de aluminio donde va a ir montado este acabado, que debe ser metálico. Y bueno, entre el acabado y la estructura, y va montado aquí con moños, pues va un aislante. Este aislante es de fibra de roca. Es más compacto que el otro tipo de aislante, que los aislantes como fibra de vidrio o de poliestireno expandido. Otro ejemplo va a ser la fachada ventilada, que si vieron de los ejercicios que les mandé escritos a mano, que se los voy a compartir ya en PDF, los que hicieron de la actividad, o sea, sus compañeros que hicieron la actividad extra, que los pasaron a PDF, les voy a compartir justamente eso para que lo puedan revisar y se les haga más fácil hacerlos la serie. Había un ejercicio donde había una capa de vidrio
un espacio de aire y otra capa de vidrio. Y simplemente en esa capa de vidrio, había un flujo de aire. Entonces estamos hablando de una fachada ventilada. Esa fachada ventilada es una fachada acristalada ventilada. Y van a leer, va a haber una lectura más adelante sobre eso. Esta es una fachada ventilada no acristalada, entonces simplemente es opaca, pero igual hay un espacio entre la estructura y el acabado y el aire fluye por ahí. Entonces la idea es justamente pega los rayos del sol sobre mi acabado, se calienta, pero justamente ese aire caliente, en vez de conducir el calor hacia el interior, por diferencia de densidad, el aire sale como chimenea hacia arriba y es sustituido por aire más frío. Entonces, justamente estamos haciendo que el calor escape por ese espacio ventilado en vez de entrar a mi cuarto. Y para hacer eso, obviamente, el hueco tiene que ir entre el acabado y entre el aislante, justamente para que el aislante funcione como barrera. Si yo pongo acabado, aislante y luego el hueco, pues no voy a permitir que pase el calor y no voy a aprovechar bien la fachada ventilada. Entonces, para hacer esta fachada ventilada, lo único que hay que hacer es que en este sistema de fachada no ventilada, pues que esta subestructura o este perfil sea más grande para que haya un hueco. No quepa ya únicamente el aislante, sino que quepa el aislante y aparte quepa un espacio vacío. Que aquí como estoy poniendo, ya es una subestructura un poco más ancha y pues queda, o sea, el elemento estructural, aislante, un hueco y luego nuestro revestimiento. Y aquí pueden ver una imagen de cómo ya este perfil se ve que sobresale un poco más de lo que quedó el aislante. Este aislante pues probablemente sea de espuma de poliuretano, es lo que parece ser, pero puede ser también fibra de vidrio, no se ve muy bien en la imagen, pero justamente, como ven, también es muy importante decir que el poner aislante por el exterior pues no va a afectar realmente en la vista del edificio o en el diseño. Realmente el edificio puede verse por fuera como quiera y aún así tener aislante. El aislante por lo general queda oculto o queda fuera de la vista de la fachada. Aquí hay otro ejemplo, aquí tiene como un tipo de acabado cerámico, pero justamente este sí es espuma de poliuretano y se ve claramente que va a quedar un espacio entre el aislante y nuestro acabado por el cual se va a poder ventilar el aire caliente. Otra imagen de detalle estructural, tenemos igual nuestro elemento de concreto, tenemos el aislante, la subestructura que está fijada con taquetes, un hueco y tenemos nuestro revestimiento. Ahora un perfil que es exactamente lo mismo, estructura, aislante, nuestros ángulos de nuestros perfiles de metal que van a sobresalir para dejar un espacio hueco y el revestimiento. Todo esto aquí viene un botaguas para evitar que entre el agua en esa parte, ¿no? Todo esto lo pueden ver en ese documento chileno que les comento que tiene en la bibliografía. Eso es el aislamiento por el exterior en un muro. También podemos tener aislamiento por el interior en un muro. Y muchas veces, sobre todo cuando tenemos este tipo de muros divisorios, pues no queremos ver el muro divisorio. Entonces lo que se suele hacer es poner unos perfiles de acero galvanizado y se pone tabla roca en el interior y la tabla roca es lo que tenemos a la vista. Y por lo general, pues la tabla roca deja un espacio hueco que pues, muchas veces deja totalmente hueco, pero podríamos aprovechar y ponerle en medio un aislante. De hecho, ya, bueno, tabla roca es una marca como tal, no es el producto son láminas de yeso. Tabla roca vende ya un panel compuesto que tiene la placa de yeso y pegado un aislante para colocarlo, para que sea más rápida la instalación o el proceso constructivo. Otra forma también se puede hacer este tipo de lámina que tenga ya el acabado y en vez de ponerlo fijarlo con esta perfil metálico, se le va a pegar, se le puede tener como un tipo de plastilina epóxica que lo pegue o pues simplemente se le puede pegar con algún adhesivo. Y de acuerdo al espesor de este adhesivo, pues puede quedar nuestro espacio de aire que dijimos que puede ir ventilado o puede ir con dren, o pues no podría quedar ningún espacio. Depende de cómo yo pegue mi elemento, depende de la marca de aislante, cómo me diga que lo tengo que pegar en el interior. Y de la misma manera, ¿no? En el interior, el acabado pues se puede ver como yo quiera.
no va a afectar la vista de, el interior, el tipo de aislante que yo le pongo. Entonces yo puedo poner aislante y que se siga viendo y que la gente no se entere realmente que hay aislante en mi edificio. Solamente se van a enterar porque van a tener beneficios de menores consumos energéticos. Otro elemento, otra forma donde podemos tener aislante es en el techo, en las losas. Entonces, podemos tener en la parte superior del techo, donde vamos a tener nuestra losa de concreto armado. Vamos a poner nuestro aislante que esté sustente el foamular que vimos en el ejercicio. Tiene muy buena resistencia a la compresión porque es de poliestireno extruido y después se pone un firme y el acabado sobre eso, ¿no? Otra opción es si nuestro techo va a tener plafón, entonces lo vamos a poner abajo de la losa y entonces simplemente va a ir colgando sobre el plafón. Obviamente hay que tener un plafón que vaya a resistir esa carga adicional, pero al poner un aislante que sea lo suficientemente ligero, pues vamos a poder tener esa ventaja. Y ahí es importante en los planos, como que estas curvitas se refieren a aislante. Entonces, cuando en un plano arquitectónico, constructivo, vean este patrón, o cuando quieran poner un aislante, van a tener que usar este patrón que es como el estándar para referirse al aislante. Y por eso también aquí nos está poniendo este patrón. Entonces se puede poner también colgado en el plafón el aislante y que no se vea para nada. Ya también cuando ponemos lámina, pues hay unas láminas especiales que ya tienen el aislante incluido y pues facilitan mucho el proceso de instalación y lo hacen mucho más rápido. Para hacerlo en el suelo es muy parecido la instalación, simplemente voy a tener mi losa colada y al igual que vimos en el techo, pues vamos a poner el aislante y luego vamos a poner arriba el acabado. Y el acabado que yo le ponga, pues puede ser el acabado que yo quiera. Y este sistema de vigueta y bovedilla, aparte de que aligera la estructura, también el espacio de aire que quede en la vigueta o si son más bien la bovedilla, o si la bovedilla es de un material como unicel, también va a fungir como aislante, va a agregar ahí cierta resistencia térmica. Y bueno, aquí hay una cierta marca específica que es Owens Corning. Owens Corning pues es característico porque sus productos son rosas, de hecho su mascota es la pantera rosa y por eso pues tienen patentado el color rosa y todo lo que producen es rosa para que sepas, cuando lo veas sepas que es de esa marca. Pues ellos tienen una variedad de productos impresionantes, tienen una fábrica por Zacatenco, tienen un horno que fabrica esta fibra de vidrio y el poliestireno extruido. Y bueno, tienen muchos productos para diferentes elementos constructivos. Entonces, pues la gama de productos que tienen pues va a ser suficiente para lo que lleguemos a necesitar, ¿no? Simplemente es buscar los productos que ofrece esa marca en particular o cualquier otra marca para ya cada elemento constructivo. Y pues queda esto que ya hablamos en la clase de transferencia de calor, que era muy delicado, los puentes térmicos, que puedo perder más calor por el puente térmico que por la pared total, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a solucionar el problema de los puentes térmicos con el aislante? O el aislante puede generar puentes térmicos. Entonces, vamos a ver ahorita, esta imagen también está en francés, pero pues no la encontré en otro idioma algo que fuera tan claro. Entonces, supongamos que el aislante está por el interior. Si el aislante está por el interior, se va a generar un quiebre del aislante cada que tenga una losa. Y ese quiebre del aislante se va a convertir en un puente térmico. Entonces es un problema poner aislante por el interior porque la losa puede generar puente térmico. Pero también al poner, bueno, también los muros internos son puentes térmicos porque quiebran el aislante. Pero si yo pongo el aislante por el exterior, aquí también entre donde tenga yo mi firme o mi último nivel, si tengo por ejemplo un sótano, va a hacerse un puente térmico. Pero también, y eso es lo que quiero que vean, no tengo aquí una imagen como tal, pero imagínense que en el exterior sale un balcón. Entonces, el balcón también va a forzar a que se rompa el aislante térmico en el exterior. Entonces, no quiero que se queden con la idea de que, pues, no, para solucionar los puentes térmicos en el interior, pues simplemente lo pongo en el exterior. Pero si resulta que tengo algún elemento que sobresalga, pues ese elemento va a romper el aislamiento térmico por el exterior y pues también va a forzar a que haya algún tipo de puente térmico.
que es justamente lo que vemos aquí. Imagínense que de este lado es el interior y de este lado es el exterior, de este lado es el interior, o sea, a su derecha está el interior y a su izquierda está el exterior. Si tengo el aislante por el interior, se genera un puente térmico. Y si lo pongo por el exterior, evito el puente térmico. Pero ahora volteen la imagen y supongan que en su izquierda está el interior y a su derecha está el exterior. De simplemente aquí lo que tendría sería una protección solar, que vamos a hablar más adelante, o un balcón. Entonces, si tengo el aislante por el exterior, el balcón me va a forzar a romper el aislante térmico. Y si lo pusiera por el interior, suponiendo que no hay una losa aquí, pues no va a haber rompimiento del aislante térmico. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema de los puentes térmicos en este tipo de estructuras? Bueno, en cualquier tipo de estructuras. Entonces, aquí hay dos tipos de propuestas para resolver ese problema. La primera, pues, es simplemente donde se rompe el aislante térmico, ya sea en el interior por un muro o por una losa, o en el exterior por un balcón, pues simplemente extender un poco el aislante térmico. Entonces, en vez de tener este trayecto tan corto, el calor, un espesor pequeño, voy a forzar al calor a recorrer una buena parte del muro. Entonces, no tengo aislante aquí, pero el espesor tan grande que va a tener que recorrer esto va a hacer que sea el equivalente a tener una continuidad en nuestro aislante térmico. Entonces, eso nos va a permitir romper el puente térmico. Aquí lo pueden ver cómo se está poniendo en pues un elemento en una losa. Entonces, en vez de, tenemos el aislante por el interior, la losa nos rompería el aislante y generaría un puente térmico, pero pongo una pequeña capa abajo del acabado del suelo y arriba del acabado del techo. Y eso va a alargar la distancia que tiene que recorrer ese flujo de calor y pues va a mejorar el comportamiento térmico de mi estructura. Y la otra que nos está sugiriendo aquí es tener aislamiento tanto por el interior como por el exterior. O sea, mezclar aislamiento interior y exterior y pues justamente con eso romper el puente térmico. Uno puede pensar pues, que es muy caro, ¿no? O sea, ¿por qué demonios voy a poner? Si hay por sí es caro y por eso muchos van a ver que en muchas construcciones no se pone aislante térmico porque, uno, por desconocimiento aquí en nuestro país, porque pensamos que aquí en la Ciudad de México tenemos el clima ideal y pues no es necesario poner aislante térmico, pero todos los edificios de oficina en la Ciudad de México tienen aire acondicionado, o a veces pensamos que el aislante térmico es para lugares donde hace frío, pero si hace calor y necesito aire acondicionado, el aislante térmico va a hacer que no se escape esa temperatura, o sea, no se pierda ese frío, o sea, bueno, en vez de escaparse el frío del interior, más bien sería que no entrara el calor del exterior y la carga que yo tuviera de refrigeración no fuera tan alta. Entonces, y bueno, la otra razón por la que no se pone aislante térmico es porque se considera que es muy caro. Entonces, si yo ya pienso que, o sea, todavía que tuve que invertir en poner aislante por el interior, una capa de aislante por el interior, me vas a forzar a poner otra capa de aislante por el exterior, pues ya es excesivo, ¿no? Pero en vez de poner una capa completa por el interior, puedo poner medio aislante por el interior y medio aislante por el exterior. Entonces, sí sigue siendo mayor el costo porque es mayor la mano de obra, ¿no? Pero el costo del material, pues no necesariamente es tan alto. Y es aquí justamente lo que le estás proponiendo. Poner un aislante grueso por el interior que se va a romper y va a haber un puente térmico. Y en el acabado exterior, pues pongo un aislante térmico muy delgado, pero que simplemente va a proteger este puente térmico. De cualquier manera, los puentes térmicos son un reto y es difícil de solucionar, pero es importante solucionarlo para dar una envolvente térmica adecuada. Y esta última imagen se las pongo, es algo que hacen en Europa, pero no, bueno, sí se podría aplicar en México, porque en lugares como Monterrey realmente no se hace diseño sísmico. Simplemente en este caso de vigueta y bovedilla, se está eliminando una bovedilla y se está así dejando un hueco entre justamente esta vigueta y ya el soporte del muro con este aislante de unicel y se está colando. Entonces lo que va a quedar es que mi losa no va a quedar completamente monolíticamente unida al muro, sino que solamente va a quedar unida en los puntos de la vigueta.
Entonces, pues sísmicamente no es un buen comportamiento y por eso no es algo que se pueda poner, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pero a lo mejor en Monterrey, donde realmente las solicitaciones sísmicas pues son prácticamente nulas, pues se podría llegar a poner este tipo de solución para romper los puentes térmicos. Otro elemento que nos va a generar puentes térmicos siempre van a ser las ventanas. Las ventanas son muy delicadas porque o sea, el puro espesor de la ventana contra el espesor del muro es muy pequeño y la conductividad del vidrio es muy alta. Entonces, se va a perder mucho calor por ahí o va a entrar mucho calor por ahí. Van a permitir que pase la radiación y caliente de más. Entonces, lo ideal es que si quiero que por las ventanas entre calor y que no escape, o sea, entre los rayos del sol y que no escape el calor, entonces las ventanas que den al norte, y esto sobre todo arriba de los trópicos, las ventanas que den al norte no les va a dar el sol directamente porque el sol viaja por el sur, arriba de los trópicos. Entonces, esas ventanas que dan al norte, que no van a recibir radiación solar, únicamente van a perder calor. Entonces, la idea es que mi diseño yo evite poner ventanas al norte o que minimice el espacio de las ventanas al norte. Pero si el lugar es muy caliente y estoy recibiendo demasiado calor por las ventanas que dan al sur, a lo mejor puedo querer poner ventanas al norte, ¿no? Para que tenga ventanas, tenga vistas, pero no esté recibiendo tanta radiación. También vamos a hablar un poco de la colocación de ventanas cuando hablemos de iluminación natural. Pero entonces hay que tener cuidado con las ventanas que pierden mucho calor y sobre todo los marcos de las ventanas que suelen ser de aluminio, pues también la conductividad térmica del aluminio es muy, muy alta. Entonces hay soluciones para como marcos de ventanas de PVC, pero también vamos a hablar de los problemas del PVC más adelante, o de madera, pero también pues, puede ser más caro o puede deteriorarse fácilmente la madera. Y bueno, también hay que colocar bien las ventanas, porque muchas veces quedan mal colocadas y quedan huecos entre el marco y la estructura y ahí se generan filtraciones que van a ser pérdidas de calor y pues puentes térmicos importantes. Entonces, pues aquí hay varios ejemplos. O sea, una manera de solucionar la pérdida de calor es usando ventanas dobles. Eso va a disminuir considerablemente la pérdida de calor y también tienen, en la serie creo que tiene un ejercicio, una ventana doble. De hecho, DVH es doble vidriado hermético, entonces de hecho muchas veces hasta este espacio que queda en el interior, o sea, yo puedo contratar un aluminero y que me ponga una ventana doble y va a ser este tipo de ventana. Pero también hay unas marcas de ventanas europeas, alemanas, que justamente entre los dos espacios de las ventanas está evacuado el aire, o a veces tiene helio o algún gas inerte que todavía va a hacer que sea menor la transferencia de calor, pero obviamente el costo pues es considerablemente mayor. Y se dan cuenta, nos lo está dando esto en términos de la U, que va a ser el inverso de la resistencia térmica. Otra opción, como decíamos, es poner perfiles de madera y evitar filtraciones, en vez de perfiles de aluminio que van a tener gran conductividad, o perfiles de PVC, y los perfiles de PVC pues muchas veces tienen estos espacios de aire que van a mejorar el comportamiento térmico de este marco. Y bueno, aquí tienen ya ustedes varios valores típicos de transmitancias térmicas del conjunto de ventanas, o sea, de vidrio y marco de aluminio, por si los llegan a necesitar más adelante. Y otra solución que se puede dar de aislante es usar una habitación completa como aislante, que va a ser una habitación sin climatización. Entonces, por ejemplo, el garage, o si tenemos un ático o un sótano, que bueno, el ático es muy poco común aquí en México, sótanos a veces hay más, y un garage pues sí puede ser común, habitacional, y el sótano en edificios donde el sótano son estacionamientos. Entonces son habitaciones que van a estar para muy poco tiempo. Entonces no tiene sentido climatizar, no tiene sentido meterle calefacción o no tiene sentido meterle aire acondicionado porque va a ser un desperdicio para la poca gente que va a estar ahí. Pero además, en vez de continuar, ¿alguien abrió su micrófono? ¿Tiene alguna duda? Oh. Bueno, no hay problema. No fue por error, profesor. Sí, no te preocupes. Entonces, en vez de continuar el aislante térmico por el muro exterior de mi garage y por el suelo de mi garage o por mi ático o por mi sótano,
voy a continuar el aislante térmico exclusivamente por las habitaciones ocupadas. Entonces aquí voy a tener aislante térmico entre paredes interiores. Entonces justamente lo que va a pasar es que ese bloque de aire del garage va a servir como aislante, va a aumentar toda la envolvente térmica. Entonces, si hay mucho viento, por ejemplo, de este lado y mucho frío, pues el garage va a estar frío, pero la temperatura en el interior va a ser mayor. Entonces, esta pared muro no va a estar en contacto con el exterior tan frío. Entonces, va a ser como que una zona de mitigación de las condiciones climatológicas. O lo mismo, si hace mucho calor, pues puedo poner esta habitación no climatizada de cara a donde dé el sol para que se caliente esto y no se calienten estas habitaciones. Entonces, también es otra estrategia que se puede utilizar de aislante térmico. Bueno, ya se nos va a acabar otra vez el tiempo, entonces vuelvo a cerrar la conferencia y ya nos conectamos para concluir con la clase de hoy.